El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están siempre en los cielos, están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se la pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que nos habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es relativamente complicado porque ¿qué quiere decir esto de ser como niños? Y todo empieza con esta pregunta que hacen los apóstoles a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mala pregunta, porque ya habían recibido, pues de alguna forma Jesús les había reñido, porque querían ser todos habían discutido entre ellos a ver quién sería el primero. Este reino como si fuese un reino humano, donde Jesús, el rey, ellos querían ser los primeros ministros, los más importantes. Ya no pueden hacer así la pregunta si nosotros lo seremos o no los primeros ministros, porque Jesús ya les había reñido más de una vez. Y en este momento pues la pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, Jesús ya ve por dónde van los tiros. No es una pregunta retórica, no es una pregunta teórica, a ver en el cielo quién es el más importante. Esto sería absurdo preguntarlo así. Ellos están hablando aquí, en este reino de los cielos que no entienden lo que es. A ver, ¿quién es el más importante? Como diciendo, ¿cómo hacemos nosotros para ser los importantes? Y entonces Jesús hace esta enseñanza especial de hoy. Llama a un niño, lo pone en medio y dice: en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, este es el más grande en el reino de los cielos. Y el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Es curioso que Jesús muchas veces, en los evangelios, pero después también saldrá en las enseñanzas de los apóstoles, cuando se habla de los cristianos, habla de los pequeños. Los cristianos son los pequeños. Cogido de aquí, quien quiera ser algo en el reino de los cielos se ha de convertir y hacerse pequeño. En varias parábolas aparece así. En la parábola del juicio final, todo lo que, ¿a quién hicimos eso? Todo lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, lo hicisteis a mí. No se refiere a los niños, se refiere a los cristianos de verdad. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir esto de hacerse como niños? En el fondo hemos de entrar en la mentalidad judía de la época para entenderlo un poquito mejor. Los niños en la mentalidad judía, dejádmelo decir mal dicho, no eran nadie. Quiero decir, no tenían derechos. No es como ahora que los niños parece que tengan todos los derechos del mundo y no solo los derechos propios, como es pues derecho a vivienda, educación y a comida y vestido, faltaría más. Y a que los amen sus padres, faltaría más. Todo eso sí que lo cumplían los judíos también. Pero los niños no mandaban. Hoy en día los niños mandan y han de tener su ordenador, su teléfono móvil, su tablet, no sé cuántas cosas y sus juguetes
los que haga falta y más, y juegos todos los que sean necesarios. Hay niños que antes de nacer, es absurdo, ya tienen su habitación cargada de juguetes y todavía no han ni nacido. Pero es que hay padres que son así. Los niños son los reyes de la casa. En la mentalidad judía los niños no eran así. El niño jurídicamente no es nadie hasta que empieza a trabajar y no tiene ningún derecho a dar su opinión ni a decir lo que quiere hasta que no empieza a trabajar. Que no se querían a los niños, ya lo creo que querían a los niños, pero una cosa es querer a los niños y otra es ser esclavos de los niños. Así que los niños estaban acostumbrados a simplemente estar al servicio de la casa y en la casa o fuera jugando. Claro que jugaban también en aquellos tiempos, pero lo propio de los niños es que no mandaban, que no tenían ni voz muchas veces, ni digamos voto, faltaría más. Hoy en día hay muchas casas que los niños votan y si son mayoría eligen lo que quieren. No, eso no pasaba en esos tiempos, ni muchísimo menos. El niño era niño y hasta que no trabajaba sabía lo que era obedecer, creer a sus padres y simplemente irse preparando hasta el momento que empezase a trabajar. Eso es un modelo de lo que llamamos la humildad. Era el último en la casa, el niño. Los primeros eran los padres, los abuelos, la familia en general. Los niños, hasta que no trabajaban, entre comillas, no eran nadie. Claro que eran personas, faltaría más, pero no de cara a mandar, ni hacer, ni decidir. Simplemente seguían lo que decían los padres, hacían lo que decían los padres. Es el sentido de la humildad, la aceptación, la obediencia, el darse cuenta de que no son ellos el centro del mundo, como muchas veces nos creemos los mayores. Y entonces cuando uno ya empieza a luchar por querer cosas, por querer cargos, por subir, por lo que sea, en los niños esto no se daba, porque no les dejaban. El niño no podía ser así. Así que se le educaba simplemente a estar al servicio de los padres y a vivir y a estudiar lo que tenían que estudiar, y cuando empezaban a trabajar, pues a trabajar. Y entonces sí, cuando empezaban a trabajar y ganar dinero, entonces empezaban, entre comillas, los derechos. Claro, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Esa humildad de reconocer que ante Dios no somos nadie, como los niños ante el Padre, que no va exigiendo al Padre, sino que se fía del Padre. Ese cambio de mentalidad que hoy lo vemos tantas veces en tanta gente, sobre todo cuanto menos creyentes o menos practicantes, más. Dios es un Dios de obligaciones. Dios tiene que hacer esto, lo otro y lo de más allá. Dios es un Dios malo si no hace lo que yo quiero. Dios es un desgraciado, entre comillas, si no hace lo que yo pienso que ha de hacer. Pues no has entendido nada de Dios. Dios es otra cosa, Dios es Dios. Y ante Dios no somos nada. Simplemente ser humildes ante Él, creer y buscar la verdad que Él nos da, saberle obedecer en aquello que nos damos cuenta que nos pide, y vivir sabiendo que Dios es Padre, pero no solo Padre en el sentido que ama a los hijos, sino como estos niños que saben que el Padre quiere lo mejor para sus hijos y por eso le obedecen, le siguen y le hacen caso. Es lo que nos pide a nosotros cuando nos dice ser como niños. Y por eso el que acoge a un niño como este, o sea, el que acoge a un cristiano, me acoge a mí, acoge a Cristo. Así nos hacemos si somos hijos del Padre, hermanos de Cristo. Quien acoge a un cristiano, acoge a Cristo. Y cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Aquí crea todo un problema este texto, porque nos dice que los niños tienen ángel de la guarda y los mayores. Aquí no se nos dice,
Aquí se pueden hacer solo hipótesis. Teóricamente, lo más lógico es pensar, hombre, los mayores que continúen en gracia de Dios, claro que tienen ángel de la guardia. Aquellos que han renunciado a Dios pierden su ángel de la guardia. No es dogma de fe lo que estoy diciendo, ni muchísimo menos. Pero lo curioso es que Jesús no habla de los mayores, habla de los niños. Y entre los niños están los mayores convertidos, que hemos de ser como niños. Así que los que seamos como niños también tenemos el ángel de la guardia, que está de alguna forma vigilando también por nosotros. Es curioso que aquí se ha saltado el texto que hemos leído, la condena a los que escandalizan. En medio del texto hay toda la condena de Jesús. Ay de los que escandalicen a uno de estos pequeños. Más les valdría coger la rueda del molino de asno. Habían dos tipos de molino. El de molino de asno, que era grande, el que tiraba el asno, y el pequeño, que era para moler. Las mujeres molían en casa con un pequeño molino, una rueda de molino pequeña. Aquí está hablando de la rueda de molino grande, la que hace girar el asno. Y hay de ellos más le valdría que se la atasen al cuello y los echasen al mar. Y hoy hemos de decir que somos muchos, o son muchos los que escandalizan a los niños y a los pequeños. Todo este ejército mundano que escandaliza a los más pequeños y que es brutal, pero también muchas veces los propios padres de familia hoy, que escandalizan a sus hijos con una vida para nada ejemplar y que los llevan por el camino del mal y contra Dios mismo. Y muchos de estos bautizados y que se comprometieron a educar cristianamente a sus hijos, pero nada de nada. Por eso hemos de estar atentos a lo que nos va diciendo la palabra de Dios. Y por último, cambia de tema radicalmente. Aquí está esta parábola de las 100 ovejas. Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se la pierde, no deja las 99 en los montes y va a buscar la perdida. Y si la encuentra, es verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Como sabéis, aquí las parábolas tienen un lenguaje que parece como si fuese verdad y resulta que no es verdad, es la mentalidad de Dios. Suponed que tiene 100 ovejas, si una se la pierde, ¿no deja las 99? No. Y además dice, no deja las 99 en los montes. ¿Pero para qué? Si dejas las 99 en los montes se te perderán, los lobos se la comerán, los ladrones te la robarán. No dejas las 99 en el monte para ir a buscar una que se ha perdido. Pero aquí está la mentalidad de Dios, que quiere a todas y quiere especialmente a aquella que se pierde. Por eso cada persona es un tesoro, aunque a veces nos cueste de ver ese tesoro, nos cueste de ver esa persona que se ha perdido y nos cueste volverla a llevar al rebaño. Pero el Señor es lo que quiere hacer y por eso muere por cada uno de nosotros, da su vida para que podamos llegar todos, al menos nos da la oportunidad a todos de llegar a la vida eterna.